Han pasado ya 3 años, casi 3 años desde las últimas elecciones locales y en ese tiempo hemos conocido en Vélez Málaga a un nuevo portavoz del Partido Socialista. Nosotros queremos conocer sus impresiones porque en estos 3 años han pasado muchas cosas, incluso él no era en ese tiempo, no se presentó a las elecciones. Hoy está con nosotros Juan Carlos Márquez, bienvenido. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Como le decía, bueno, pues usted se estrena como portavoz no hace mucho y además en sustitución de un icono del socialismo veleño como María Salomé. En estos 3 años han pasado muchas cosas y usted lo habrá visto desde una perspectiva muy directa como portavoz de la principal fuerza de la oposición, ¿no? Pues sí, la verdad es que han sido 3 años muy intensos porque entiendo que el Partido Socialista bueno, pues cogió las riendas, en este caso de la oposición, y empezamos a plantear una oposición, una fiscalización de todo lo que se hace por parte del equipo de gobierno, en este caso del Partido Popular, una fiscalización pues muy continuada, ¿no? Entonces, la verdad es que, ya digo, el trabajo ha sido intenso, el trabajo ha sido bastante intenso. Hombre, yo en este caso asumí la portavocía hace unos meses, pero bueno, seguimos teniendo a María Salomé en las filas del partido, la seguimos teniendo, además con una responsabilidad, si aún cabe, pues mucho más honrosa, como es el ser parlamentaria andaluza, lo cual pues también nos facilita a nosotros mucho el trabajo, ¿no? El tener una conexión muy directa con Sevilla. La verdad es que al Partido Socialista pues nos viene bastante bien para conocer determinadas cuestiones y sobre todo tener muy en cuenta las políticas que se están haciendo por parte del Partido Socialista aquí en Andalucía, ¿no? Que además es un referente, yo creo que a nivel nacional. Es decir, una cosa es lo que está pasando en el resto de este país, gracias a estas políticas de recorte y de opresión, en definitiva, del Partido Popular, y otra cosa muy diferente es lo que hace el Partido Socialista a nivel andaluz, donde estamos garantizando derechos de los ciudadanos, derechos sociales básicos de los ciudadanos, como pueden ser, en este caso, derecho a la educación, un derecho a la sanidad pública, tan importante hoy en día, sobre todo cuando no se tienen recursos económicos, donde se están planteando muchas cuestiones que, ya digo, en el resto de España no se hace, ¿no? Y a nivel de Vélez Málaga, ya digo, son 3 años muy intensos, donde hemos visto una serie de presupuestos, por ejemplo, presupuestos municipales que no reflejan la realidad de los vecinos de Vélez Málaga, no reflejan la realidad, puesto que nos encontramos con unos presupuestos que, a pesar de lo que diga, en este caso el concejal... Ahora si no le importa, ahora hablaremos de los presupuestos, pero yo me gustaría que me diera su perspectiva sobre estos 3 años que supongo para todo el mundo no han sido fáciles, ¿no? Desde luego no han sido nada fáciles. Para los primeros que no han sido fáciles han sido para los vecinos de Vélez Málaga. Es decir, tenemos una tasa de desempleo importante, tenemos una gran cantidad de personas que tienen muy pocos recursos económicos y hay que decir que los primeros que están sufriendo en sus propias carnes todo esto de la crisis y tal, y durante estos 3 años que yo lo he palpado con mucha más intensidad que en otros momentos de mi vida, de luego son los vecinos de Vélez Málaga. Y hombre, lo que tenemos que decir, yo creo que el Partido Socialista ha ido creciendo durante estos 3 años. Es decir, ha ido creciendo, no solamente estamos muchos concejales, o digamos gran parte, excepto María Salomé y Sara Sánchez, el resto de los concejales que estamos, pues somos nuevos en estas labores de un poco más de gestión pública, ¿no? Y yo creo que hemos ido creciendo primero en conocimiento propio de lo que es el funcionamiento del ayuntamiento, particularmente en la parcela mía, que es precisamente la que controlo un poco más, que es la de Economía y Hacienda de este municipio. La verdad es que estos 3 años han sido un cursillo intensivo de las cuentas municipales, ¿no? Después hemos palpado también la problemática social. El Partido Socialista cada día está más en la calle. De hecho, estamos lanzando incluso, pues digo es coincidente, pero también lo hemos hecho en otras ocasiones, pero digo es coincidente con la toma mía por mi parte de la portavocía, campaña precisamente en la calle, explicándole a los vecinos puerta por puerta, en barrio por barrio, pues cuáles son las propuestas nuestras, qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que ha habido un crecimiento por parte del Partido Socialista en este sentido, sobre todo estar muy en contacto con los ciudadanos. Yo tengo que decir que bueno,
como un poco de anécdota, ¿no? Es decir, muchas veces no me puedo tomar un café tranquilo en la calle porque es verdad que los ciudadanos se acercan y nos plantean pues su problemática, en fin, la cuestión que tienen en su barrio. Es decir, todo eso lo estamos recibiendo y estamos viendo que es verdad que el pueblo de Vélez Málaga necesita un cambio radical de lo que existe hoy en día, ¿no?, con el Partido Popular. Si si pudiéramos volver atrás en el tiempo y visto estos 3 años que han pasado en Vélez Málaga, ¿qué propuestas harían ustedes hoy si supieran que van a coger el bastón de mando, se van a ser alcalde? Bueno, hay una propuesta que la hemos realizado durante todos estos años de oposición y que es precisamente un plan de empleo digno para el municipio de Vélez Málaga. Es decir, mire usted, una población que tiene más de 10.000 personas que están desempleadas, donde hay más de 13.000 personas que están como demandantes de empleo, donde hay más de 1.200 personas que han perdido su puesto de trabajo desde que el señor Bonilla, ese gran valedor del empleo, esa gran promesa del empleo, desde que está gobernando, más de 1.300 personas, porque hay que sumar también, sobre todo a raíz de los últimos datos de los que tenemos conocimiento, han perdido su puesto de trabajo. Evidentemente el Partido Socialista tiene que darle una solución o por lo menos paliar de una manera importante eso. Y la gran propuesta del Partido Socialista es un plan de empleo municipal con una dotación presupuestaria digna para Vélez Málaga, y hablamos de una cifra superior al 1,5 millones de euros. Mire usted, Vélez Málaga no se satisface esa necesidad con 300.000 euros, de los cuales tengo que decir que el Partido Popular se ha gastado solamente la mitad. Es decir, solamente la mitad, según las liquidaciones que tenemos de los presupuestos. Por eso digo, esa es una de las grandes propuestas del Partido Socialista, además de otras que también hemos llevado a cabo en el pleno del Ayuntamiento, como son medidas fiscales que favorezcan la situación diaria de los vecinos e incluso medidas de carácter social. Es decir, la gran inversión del Partido Socialista en esta legislatura hubiesen sido las personas y no la infraestructura. ¿Por qué? Porque ahora mismo son las personas las que están pasando grandes calamidades y tenemos que atenderlas. Eso el Partido Popular no lo hace. Es decir, no lo hace porque además tiene una concepción totalmente diferente. Y además entendemos que ha engañado literalmente a todos los ciudadanos de Vélez Málaga. Por eso digo, esas son, digamos, las grandes propuestas que haría el Partido Socialista. Uno de los temas de discusión casi siempre suelen ser los planes de empleo sí, planes de empleo no, en fin, el gran drama del desempleo en Vélez Málaga. Pero se han puesto en marcha planes de empleo desde el gobierno municipal, Axarcompleo, por ejemplo. Sin embargo, pues no logra paliar ese claro, déficit, ¿no? Pero no lo logra paliar porque no se puede establecer una única medida. Es decir, primero, la dotación presupuestaria es mínima. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque además es verdad. Mire usted, cuando el señor Bonilla llega a la alcaldía de Vélez Málaga, en su primer presupuesto no se contemplaba un plan de empleo municipal, no se contemplaba. Sin embargo, se contemplaba la redacción de un proyecto para la construcción de un recinto ferial y lo dotó con 400.000 euros de ese presupuesto. Un señor que meses antes le había prometido a todos los ciudadanos de Vélez Málaga puestos de trabajo. Llegamos al segundo presupuesto y aquí aparece ya el plan de empleo y lo dota con 300.000 euros. Es decir, le da menos valor que un proyecto, que la redacción de un proyecto para la construcción del recinto ferial. Ahí vemos dónde están las prioridades que tiene el señor Bonilla. Mire usted, una dotación de este tipo y además el planteamiento de que exclusivamente la empresa privada sea la que pueda generar esa capacidad de contratación es insuficiente. Es decir, ¿qué es lo que dice el Partido Socialista? El Partido Socialista establece un paquete de medidas mucho más amplio, que va desde el incentivo a la empresa privada hasta la contratación pública, pasando por convenios de colaboración con distintos colegios profesionales. ¿Para qué? Pues mire usted, para los jóvenes que están capacitados de nuestro municipio puedan tener contratos en práctica en nuestras administraciones. Mire usted, va con convenios de colaboración, en este caso, por ejemplo, con el Obispado de Málaga. Es decir, ya está bien de que nuestras iglesias y los distintos monumentos que puedan pertenecer, en este caso, a esta entidad, la Iglesia Católica, estén cerrados.
va por la creación de puestos de trabajo en el ayuntamiento como cicerones. Es decir, vamos a cualquier localidad y nos encontramos con personal que están dedicados al sector turístico. Es decir, establecíamos una serie de medidas en materia turística que iban a generar empleo. Pero es que nos encontramos con otra cuestión, el sector de la construcción. Es decir, vamos a hacer incentivos para que este sector tan castigado por la crisis se regenere de alguna manera. E incluso establecíamos medidas muy novedosas en Vélez Málaga. Por ejemplo, la renovación de mobiliario doméstico de aquellas personas que no tienen capacidad económica, que de alguna manera el ayuntamiento pueda favorecer económicamente a aquellas personas para que en los comercios de Vélez Málaga pudiesen optar por esta renovación de mobiliario. Y pensamos siempre en personas mayores, personas con poca capacidad económica y que tienen su mobiliario bastante deteriorado. Es decir, eso por poner unos ejemplos. Es decir, nuestro plan de empleo era muy ambicioso. Y yo creo que esas son las medidas que se tienen que tomar. Mire usted, que usted le diga a un empresario exclusivamente yo le voy a financiar o le voy a subvencionar o a paliar de alguna manera la cotización o una ayuda económica para el tema de la seguridad social durante X meses, eso no genera empleo. Perdona que le diga, pero no genera empleo. Genera una serie de pequeños puestos de trabajo que además vemos el resultado. Es decir, aquí tenemos la suerte en este municipio de ver cuál ha sido el resultado de la Sarcoempleo. Y el resultado de la Sarcoempleo en Vélez Málaga ha sido una catástrofe. Es decir, no ha generado ninguna expectativa. Se han creado muy pocos puestos de trabajo y ninguno de ellos con carácter indefinido, como defiende el señor Bonilla. Mire usted, eso es incierto. Entonces, claro, cuando se adoptan medidas tan nimias para este tipo de problemática que tenemos, que hablamos de 10.000 personas que están desempleadas, más de 10.000 personas. Mire usted, de una población cercana a los 80.000 habitantes, nos encontramos con que 10.000 no tienen ningún tipo de trabajo. Claro, tenemos que adoptar medidas importantes y eso no lo hace el Partido Popular. Yo me gustaría preguntarle, usted que pertenece a la clase política, lleva 3 años ahí, lo lleva viendo en primera persona, en un municipio como Vélez, que aparentemente lo tiene todo para no pasar tantas penurias, porque tiene esa playa, tiene turismo, capacidad, por lo menos, aparentemente. ¿Cómo valora que existan 2 comedores solidarios en Vélez Málaga en pleno siglo XXI? ¿No le parece una medida de otro tiempo? ¿No le parece que hemos llegado a una situación que quizás se tenía que haber evitado mucho antes? Pues claro, si es que el gran drama... Y sobre todo, perdone que le diga, que no haya medidas directamente encaminadas para evitar eso. Claro, pero si ahí es donde va el Partido Socialista. Si, mire usted, yo no voy a cuestionar los comedores sociales porque es una labor social, es decir, de solidaridad de los vecinos de Vélez Málaga con aquellas personas que no tienen recursos económicos. Eso es incuestionable. Pero es que eso es precisamente a donde voy, que ha sido la propia ciudadanía la que ha activado ese mecanismo de defensa. Claro, porque nos encontramos con que los presupuestos... ¿quién tiene que paliar de alguna manera estas situaciones de necesidad? La administración pública. Lo tiene que hacer la administración y no lo hace en este país. Es decir, esto es un gran problema que tenemos y no lo hace. Y nos encontramos con el Ayuntamiento de Vélez Málaga, donde no gasta el presupuesto que tiene destinado a materia social. Mire usted, no lo gasta. Si usted tiene destinado, pues, por ponerle un ejemplo, 600, 700.000 euros en determinadas actuaciones con independencia de lo que pueda ser el tema de la ley de dependencia, que eso viene de una financiación diferente, en Vélez Málaga no se gasta, hay que gastarlo, porque hay necesidades como para gastarlo. Es decir, cuando nos encontramos con un presupuesto social que es la Junta de Andalucía en un 65% la que financia de alguna manera al Ayuntamiento de Vélez Málaga, pues nos encontramos con que la administración local más cercana al ciudadano no está solucionando este tipo de problemáticas. Por eso digo, pero miren ustedes, estos son políticas de derecha, del Partido Popular, es que no podemos decirlo de otra manera. Es decir, el Partido Popular no se preocupa de este tipo de cuestiones. Entonces, es lamentable que en un municipio moderno, es decir, porque Vélez Málaga yo la considero como una ciudad que ha tenido un gran avance. Es un municipio que tiene una serie de servicios. Que nos encontremos con esta situación es lamentable y el ayuntamiento tiene que dar una vuelta de tuerca, pero radical.
Y entre esas medidas para paliar de alguna forma todo este tipo de necesidades están, por ejemplo, ese plan de empleo municipal, porque puede generar riqueza en nuestro municipio a los ciudadanos, le puede generar riqueza y puede solapar en alguna medida a aquellas personas que no tienen ahora mismo un trabajo y que por lo tanto tienen sus neveras vacías. Y eso no lo puede permitir un representante público en este municipio. ¿Y cómo se valora entonces el hecho de, bueno, pues como usted dice, esos 10.000 parados, esos 14.038 ciudadanos que buscan un empleo? Las medidas que se han tomado también es precisamente, mientras más parados, se han subido cierto tipo de tasas, ¿no? Como la del deporte, por ejemplo. La presión fiscal en este municipio es impresionante. Es decir, es que nos encontramos con otra política llevada a cabo por el Partido Popular donde no se ayuda precisamente a las personas y sobre todo a aquellas que están en peor situación. Por ejemplo, el tema de las plusvalías. Es decir, ahora mismo las plusvalías, lo que están recibiendo aquellas personas a las que le ha fallecido un familiar cercano y por lo tanto le va a generar una herencia de, vamos a hablar del mismo domicilio familiar, de la parte proporcional. El ayuntamiento está girando una serie de comunicaciones para decirle, oiga, aporte documentación porque usted en este caso va a tener que pagar una plusvalía. En algunos supuestos, en algunos no, en muchos supuestos ya le están girando incluso la liquidación. Y hay personas que se están encontrando primero con el fallecimiento de un familiar, lo cual ya es algo penoso, ¿no? Pero además se están encontrando con una liquidación de 4 o 5.000 euros e incluso más. Es decir, y llegando a la situación de decirle al funcionario de turno del ayuntamiento, mire usted, quédese con la casa, pues yo no puedo pagar esta plusvalía. El Partido Socialista en este tipo de situaciones presentó una moción en este ayuntamiento, porque además la ley lo ampara, y solicitábamos una bonificación en este tipo de situaciones de hasta el 95%. ¿Usted sabe lo que hizo el Partido Popular? La votó en contra. El Partido Popular en este tipo de situaciones votó en contra de esa moción. Por lo tanto, ¿usted está preocupado de la situación que tienen sus vecinos, los que a ustedes les han votado? No están preocupados. Están preocupados de otras cosas, como puedan ser el Lope de Vega, como puedan ser... Yo espero realmente que en el mes de enero el Arco del Paseo esté de nuevo. Que este señor se ampare en ese sentimiento que tiene, no sé, esa añoranza que él tiene y tal, y empieza a hacer el Arco del Paseo. Nos encontramos con el tema del Lope de Vega, pero sin embargo, mientras hace todo este tipo de cuestiones, tenemos personas que reciben liquidaciones de plusvalía y no pueden pagarlas. Mire usted, eso no es gobernar con responsabilidad. Vamos aún todavía al caso, con la propia ley que se hizo en Vélez Málaga, pues los niños tenían muy difícil jugar incluso a la pelota en la calle. Pero bueno, si también suben las tasas, tampoco pueden alquilar eso, ¿no? El gran problema de este municipio en materia deportiva es la tasa que se inventó el señor Bonilla parapetado en el señor Lupiáñez. Es decir, esto hay que decirlo claro. El señor Bonilla no tuvo la valentía de vender una tasa porque él quería cobrar más dinero a los ciudadanos de Vélez Málaga y puso delante al señor Lupiáñez para escudarse de todo lo que recibió el señor Lupiáñez, pero además con todo el derecho del mundo por parte de los vecinos. Es decir, mire usted, señor Bonilla, el deporte no lo hacemos entre todos. El deporte en Vélez Málaga hoy en día lo hacen los que pueden pagarlo, que son pocos. Es decir, los que pueden pagarlo. El resto de los ciudadanos tienen que irse a otros sitios, se van a otras localidades. Es decir, la tasa deportiva ha sido uno de los grandes errores fiscales que ha cometido el Partido Popular en esta legislatura y que yo creo que lo van a pagar. Que le pregunten a los padres de los chiquillos que están en las distintas escuelas deportivas ahora con el tema del carnet deportivo, esos 10 euros de más que tienen que pagar cuando ya han pagado 250 y etcétera al inicio de campaña, ¿no? Es decir, mire usted, ese es un ejemplo de la gran subida de la presión fiscal que hay en este municipio. Vélez Málaga es una de las poblaciones donde se pagan los impuestos más altos. Mire usted, eso cuando estamos en época de bonanza va bien. El ayuntamiento recauda, los ciudadanos pueden pagarlo, con esa recaudación podemos invertir, pero cuando los ciudadanos no lo pueden pagar, usted tiene que ayudar a los ciudadanos. Es decir, usted tiene que estar pendiente de sus vecinos, que para eso lo han puesto ahí. Bueno, pues Vélez Málaga, ya digo, la presión fiscal es alucinante. Y después nos encontramos otra medida, y además ellos intentan vender ahí una serie de cuestiones. Por ejemplo, las bonificaciones que se han planteado para
incentivar de alguna manera la construcción en nuestro municipio. Bueno, pues tenemos que decir que además la apoyamos nosotros en la última sesión plenaria, pues tenemos que decir que es incompleta. Muchos ciudadanos de este municipio se quedan fuera de ese tipo de bonificaciones y el Partido Socialista, desde luego, va a intentar mejorarlas. Vamos a ver si el señor Bonilla está preocupado de mejorar la situación de los vecinos o no. Yo entiendo, y ya con esto termino, al día de hoy el señor Bonilla está siendo un auténtico lastre para este municipio. Eso está clarísimo. Es decir, Belén Málaga en estos 3 años no ha avanzado absolutamente nada en estos 3 años de gobierno del señor Bonilla. Precisamente se aprobaron los presupuestos de Vélez Málaga con el voto del Partido Popular en mayoría absoluta, pero ustedes votaron en contra, ¿no? Sí. ¿Y en qué puntos no coincidían? Bueno, lo primero que hay que decir, y además no cabe ningún tipo de discusión, ni tampoco lo rebate el señor Bonilla, es que incumple su programa electoral sistemáticamente, todos los años. Los presupuestos en Belén Málaga no son participativos. Es decir, el equipo de gobierno presenta unos presupuestos y se ha terminado. Y ahora usted, si no está de acuerdo, presente las alegaciones que estime oportunas, que tampoco las van a estimar ellos, pero no son participativos, cuando eso viene en su programa electoral. Eso es una promesa del señor Bonilla en su programa electoral. No lo cumple. Pero vamos a la segunda cuestión. ¿Por qué votamos en contra? Porque no son unos presupuestos reales. Mire usted, que usted me ponga una cifra en un documento, como se suele decir, el papel lo aguanta todo. Pero es que las inversiones que tanto vende el señor Bonilla en este municipio no tienen sustento económico, no lo tienen. Tenemos un préstamo de 4 millones de euros que todavía no sabemos si se va a poder pedir o no para inversiones, puesto que el plan económico financiero enviado a la Junta de Andalucía todavía no está aprobado. Y nos queda 1 año y poco más de legislatura. Mire usted, ¿cuándo va a pedir los 4 millones de euros? Porque lleva 2 años con la misma cuestión. Nos encontramos con un presupuesto que además tiene un superávit inicialmente de 80.000 euros. Pero vamos, señor Bonilla, en Belén no hay necesidades como para que usted se gaste todo el presupuesto en este municipio. Usted encima se jacta de que ha sacado un presupuesto con superávit. A mí me parece ya escandaloso, ¿no? Pero después nos encontramos con inversiones tan importantes como, por ejemplo, el desdoblamiento del Camino de Torrón, que además este señor lo vincula a la creación en un futuro de un centro logístico de transporte. Mire usted, y esa inversión me la vincula a la venta de la finca Monterrey, que además el interventor, dicho en documento, pone de manifiesto que no sabe si se llega a vender, no sabe si se puede destinar a esa inversión porque necesita informes desde urbanismo que no se lo hacen. Mire usted apuesta por el sector del transporte en este municipio y me vincula una obra de infraestructura directamente relacionada con el sector de transporte, con ese centro logístico de transporte, para financiarlo con algo que es irreal, es decir, la finca Monterrey, ¿cuándo la vamos a vender? Y después, si se vende, ¿podemos destinarla? Yo creo que por eso el Partido Socialista tiene que votar en contra. Tiene que votar en contra porque nos encontramos con dotaciones presupuestarias. El plan de empleo municipal, volvemos este año a los 300.000 euros. Mire usted, ya está bien. Volvemos a una reducción en los presupuestos sociales. Mire usted, es que nosotros no podemos apoyar este tipo de documento económico. Pues ya digo, el Partido Socialista evidentemente esto lo haría de una manera totalmente diferente. Nos queda muy poco tiempo, Juan Carlos. Yo me gustaría, ya que tenemos la ocasión de tenerle aquí, preguntarle por su impresión por el nuevo líder del Partido Popular Andaluz, Moreno Bonilla. ¿Qué le parece? Pues me parece fantástico que sea este señor el líder del Partido Popular Andaluz, porque no tiene ninguna credibilidad. Es decir, mire usted, los andaluces son inteligentes y saben quiénes se preocupan por ello y quiénes no. Este señor, estando en la Secretaría de Estado de Igualdad, ha reducido la partida presupuestaria en ley de dependencia, que es uno de los grandes logros que el Partido Socialista consiguió en este país, y lo ha hecho este señor. Es decir, ahora mismo todas las personas que no tienen esa cobertura por ley de dependencia saben perfectamente que el señor Moreno Bonilla ha sido el artífice de reducir la partida presupuestaria para este servicio público tan esencial
hoy en día en nuestro país. Eso de entrada. Pero después nos encontramos con una cuestión que es lamentable. Este señor está, no voy a decir involucrado, pero sí relacionado y bajo sospecha en toda esta trama de corrupción generalizada que tiene el Partido Popular. Es decir, ¿qué clase de dirigente nos vamos a encontrar en nuestra tierra cuando este señor, ya de entrada, es decir, ya incluso antes de ser nombrado por sus compañeros, ya está bajo sombras de duda? Es decir, yo creo que el Partido Popular en Andalucía no tiene un norte marcado, está totalmente fuera de juego, y yo creo que el Partido Socialista, sobre todo con la presidencia de Susana Díaz, creo que está haciendo un trabajo magnífico y además nos vamos a consolidar aún más en nuestra comunidad autónoma. Muy bien, pues señor Márquez, ha sido un placer tenerle aquí. Yo siempre muy a gusto de charlar con ustedes. Esta es su casa y también la de todos ustedes aquí en Axarquía 24, en el programa Diálogos 24. Hasta otra.